con José Carlos Chirino Martínez, que va a tratar el tema de modernización de instrumentos de control. Todos lo conocen, es abogado, máster en Derecho Civil y Comercial, profesor en la especialidad de Historia y Geografía por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, tiene un diplomado en Ciencia Política con mención en Estudios Parlamentarios por la George Washington University y otro por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros y director general parlamentario del Congreso de la República del Perú. Representó al Perú en la 14 Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD sobre la reforma del Estado y de la Administración Pública. Actualmente labora como secretario técnico en el Departamento de Comisiones del Congreso de la República y es docente del Centro de Capacitación. Bueno, buenos días, mientras nos trae el micro. Empezamos haciendo un poquito de filosofía. Un poquito de filosofía sobre el título: Modernización de instrumentos del control político. Cuando diseñamos este título a comienzos del año pasado, teníamos una gran duda sobre el título. Sin embargo, lo dejamos ahí. ¿Por qué? Porque está un poco no acorde con las tendencias modernas. Las tendencias modernas más bien hablan de innovación de instrumentos de control político. Pero se pensaba que innovación está más ligado al mundo empresarial, está más ligado al mundo de la administración, y que lo que buscamos es modernizar lo que constituyen los instrumentos de control del Parlamento. Sin embargo, con la revisión que se ha producido durante estos 9 meses de diversa bibliografía, podemos llegar a decir que el nombre correcto debería ser actualización, ni modernización ni innovación, sino una actualización, y que de alguna perspectiva encaja con el esquema de innovación. ¿Por qué? Porque los instrumentos de control político siguen siendo en su esencia lo mismo, sino que tienen que adecuarse a las innovaciones del mundo y del siglo XXI, en primer lugar. En segundo lugar, un tema de análisis era ¿qué entendemos por instrumentos de control político? Y surge otra disquisición al respecto. ¿Por qué? Porque nuestro reglamento parece hecho por 10 personas, cuando en realidad fue el borrador solamente de un ex oficial mayor. Porque no se pone de acuerdo en los términos que utiliza. Primera lámina, por favor. En nuestro reglamento vamos a encontrar que habla de mecanismos, habla de procedimientos y habla de instrumentos indistintamente. Pero sin embargo, todos son instrumentos de control político. Todas son instituciones del control político que se instrumentalizan a través de un determinado procedimiento legislativo o el procedimiento de control político. Es así que indistintamente nuestro reglamento habla de mecanismos o procedimientos y señala como formales y reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico a la investidura, a la interpelación, al voto de censura, a la acusación constitucional o antejuicio, a las comisiones y subcomisiones de investigación, a la comisión de fiscalización, a la revisión de actos legislativos del Ejecutivo, al control del presupuesto, a los pedidos de información, a la invitación a informar y a la estación de preguntas. Pero entonces, ¿cuáles son los instrumentos? Curiosamente, siguiente, hay un artículo en el reglamento que dice que el Parlamento ha instrumentalizado los mecanismos de control a través de 3 instrumentos, y así le llaman instrumentos. Pedidos de información, 4, ¿no? Pedidos de información, interpelaciones, mociones y comisiones investigadoras. La pregunta es, ¿y todo lo demás que hemos leído son instrumentos o son instituciones? En realidad, ese es un problema que no diferencia nuestro reglamento.
cuál es la institución y cuál es el instrumento del que se vale la institución. Por ejemplo, y ahí ven, por eso les decía de 3 y no 4, si nuestro reglamento ha querido solo decir a los instrumentos, es decir, a los medios que sirven para ver todas las instituciones que hemos señalado, debería quedarse con 3 nada más: pedidos de información, interpelaciones y mociones. ¿Por qué? Porque ¿cómo se instrumentaliza, cómo se inicia una comisión investigadora? A través de una moción. ¿Cómo se inicia una interpelación? A través de una moción. Entonces, es un tema de reordenamiento general de nuestro reglamento y poder ir definiendo adecuadamente términos. Desde ahí, ya una perspectiva que nuestro reglamento debe ordenarse. No podemos seguir trabajando con un reglamento que tiene una confusión y una disyunción de términos. Sin embargo, utilicemos lo que utilicemos, no olvidemos que para todo esto el control político debe ser un control de oportunidad. Y siendo un control de oportunidad, es decir, que es un control que debe hacerse en el menor tiempo posible, los mecanismos, instrumentos, procedimientos o mecanismos, como le queramos llamar, con los que cuenta el Parlamento, deben ser 3 cosas: eficientes, eficaces y adecuados. Y la pregunta es: ¿son los actuales instrumentos parlamentarios eficientes, eficaces y adecuados? La respuesta la tienen ustedes, es no. Tenemos solo 2 horas y he querido solo resaltar algunos instrumentos que, a mi modesto parecer, requieren de ser actualizados, innovados y adecuados a nuestra realidad. Siguiente, por favor. El primero de ellos, la sesión de investidura del presidente del Consejo de Ministros. No estoy hablando de cambios constitucionales. La sesión de investidura tiene un desarrollo constitucional, pero tiene un procedimiento de ejecución en el reglamento parlamentario. No vamos a hablar todo el desarrollo que ya hemos visto en otras sesiones, en qué consiste la investidura. Todos saben, me imagino que saben, de que tenemos un sistema muy especial, al cual Domingo García Belaúnde le dice que somos un sistema semipresidencialista. Ni siquiera dice que somos un sistema presidencialista, es el que se atreve a decir que somos semipresidencialistas. ¿Por qué? Porque adoptamos una institución propia del parlamentarismo, donde es el Parlamento el que tiene que ratificar con voto de confianza al primer ministro. Eso es la investidura. Pero nunca antes se habían preguntado si en la investidura los parlamentarios podían votar en abstención, porque siempre o los votos eran mayoritariamente a favor o en contra. Pero sin embargo, ¿qué dice nuestro reglamento? El reglamento, el artículo 57, dice que todo acto que involucre una decisión de los parlamentarios pueden votar sí, que es a favor, no en contra o abstención. Entonces, ¿cómo quedan esos constitucionalistas que no tienen experiencia parlamentaria, que decían: oigan, señores, por favor, en el tema de la investidura, o es sí o es no? Un momentito. La Constitución tampoco no dice que es ni sí ni no, simplemente dice que si tiene aprobación está ratificado y si está desaprobado será comunicado para su destitución. Pues bien, pero el reglamento del Congreso sí le da y faculta al parlamentario y no lo restringe, porque ¿qué dice?
en todo acto que involucra una decisión. Tiene 3 tipos de votaciones. Entonces la votación, obviamente, tenía sustento en el reglamento del Congreso. ¿Y qué es el reglamento del Congreso? Muchos dicen, es el reglamento del Congreso. ¿Y qué dice la Constitución? La Constitución dice que el reglamento del Congreso tiene rango de ley. No dice fuerza de ley, dice rango de ley. Siguiente. Entonces, cuando se da el tema que las abstenciones son mayores que los votos verdes o los votos rojos, venía el tema, ¿qué sucede? Y eso ya había sido dilucidado en el Parlamento por un acuerdo que fue, por un informe que fue elaborado por la Comisión de Constitución y fue ratificado por el Pleno del Congreso, en el cual establecía que en el caso de que el número de abstenciones es mayor al de votos a favor o en contra, queda sin resolver. Los votos a favor o en contra no son suficientes en una decisión colegiada. Pero la pregunta es, ya, correcto, no hay acuerdo, no hay decisión. Entonces, ¿qué debemos hacer como siguiente acto? Una nueva votación. Y así se ha hecho para el tema de ratificación de los primeros ministros. Pero surge la pregunta siguiente. En la sesión de investidura del primer ministro René Cornejo Díaz se dio por primera vez que las abstenciones eran superiores a las otras votaciones. Se aplicó correctamente el acuerdo de la Comisión de Constitución, es decir, no existió acuerdo favorable o no sobre la investidura solicitada. Pero surge entonces un vacío constitucional y reglamentario. ¿Cómo proceder ante estas situaciones políticas? ¿Cómo se procedió? Lo que es precedente ahorita. Pero es un precedente peligroso. Y es necesario que el Parlamento tome medidas a esperar que se den consecuencias. ¿Cuál es el precedente que se dio? Que se llame a siguientes votaciones. Y la pregunta es, ¿y qué pasa si las siguientes votaciones son al infinito? Se cita una vez, no hay acuerdo, siguen las abstenciones. Se cita 2 veces, no hay acuerdo, siguen las abstenciones. Se cita 3 veces, no hay acuerdo, y se sigue así. ¿Qué pasaría? Nada, porque tendríamos que seguir convocando porque nuestro reglamento no dice nada. Entonces, ese es un tema que tenemos que los que trabajamos en el Parlamento buscar qué hacemos. Personalmente de mi propuesta, estoy gozando, es lo siguiente. Propongo que las subsiguientes votaciones deben realizarse previa a la sustentación del primer ministro y sus integrantes de algún tema que no haya quedado claro o amerite rectificación. Solo así la ciudadanía sabrá a qué está comprometido el gobierno y por qué es que determinados parlamentarios varían su voto de abstención u otra posición. De lo contrario, quedará la sombra de haberse realizado negociaciones secretas. ¿Y por qué digo esto? Señores, se habla de transferencia ciudadana. Recuerden ustedes lo que pasó. Se convocó, segunda votación, nuevamente abstenciones. El primer ministro comenzó a hablar con los líderes de las bancadas, hasta que hubieron bancadas que decidieron apoyar. Y se fue a una nueva votación y alcanzó la votación necesaria para la investidura. La pregunta es lo siguiente. ¿Cuál es el mandato constitucional? ¿A qué viene un primer ministro? A sustentar la política de Estado y las principales acciones que va a ejecutar el nuevo gabinete. No el nuevo gobierno, sino el nuevo gabinete. Muy bien. Y se supone que si valido mi posición son 2 cosas.
es porque he recibido satisfacciones o he recibido aclaración por algún punto de la política de gobierno que ahora me ha quedado claro y por consiguiente voy a apoyar al primer ministro. Pero ¿cómo queda claro ante la ciudadanía si el grupo parlamentario simplemente va y vota verde? Entonces, ¿qué es lo que propongo? Es decir, señor, muy bien, una extensión, no ha quedado clara su política educativa. Solicitamos que antes de la votación venga y me sustente el punto de la política educativa. Solo el punto de la política educativa. Y con esa aclaración del punto de política educativa o variación de la política educativa que va a hacer, mi bancada votará apoyando. Y la ciudadanía sabrá también por qué canjeé mi voto como bancada de abstención a ver. Y si mantiene su propuesta educativa que no coincide con lo que como Parlamento deseo, simplemente lo que haré es ratificar mi voto de abstención o pasar a mi voto de rojo. Entonces necesitamos implementar un mecanismo para que en una segunda exposición se pueda realizar de inmediato a su primera exposición y de ser breve y puntual sobre los temas solicitados, para hacer transparente la negociación. Se dijo de que en el caso de la señora Jara se había dado satisfacciones. ¿Y por qué esas satisfacciones, en vez de darlas en una conferencia de prensa, no las da en el pleno? Que se supone que es nuestra institucionalidad. ¿Qué busca esta propuesta? Lograr la institucionalidad, que el acuerdo no se haga bajo la mesa, sino se haga diciéndole, por esta razón y cambió mi votación, porque están de acuerdo ahora que el centro de capacitación pague, por decirlo así, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo, pero siempre, por lo menos eso va a transparentar el tema. Es lo que les estoy diciendo. El argumento es que la exposición es la política general del gobierno, que quede preciso y que los parlamentarios requieran satisfacciones de realizarse públicamente en el Parlamento. Siempre. Otro tema es que el Parlamento debe limitar cuántas veces se puede realizar las votaciones. No podemos dejar en el limbo jurídico a un gabinete ministerial, ni podemos estar citando al infinito si los parlamentarios no cambian su introductorio voto de abstención. Siguiente. Considero que 3 votaciones son suficientes para obtener un pronunciamiento parlamentario. Más aún si establecemos el mecanismo de que primera abstención, oye, aclárame estos puntos. Vienes una segunda vez, expones una segunda votación, no pasa nada, 3, se acabó la fiesta, señores. Se tendrá entendido como rechazado la sesión de investidura, porque no podemos seguir al infinito. Y para el Ejecutivo, por su parte, evalúe la conveniencia política de la continuidad de un gabinete que mantiene la supremacía de las abstenciones. Por lo tanto, si después de 3 votaciones la abstención continúa siendo mayor a las 3 votaciones, debería considerarse como denegada la confianza, para que pueda operar lo establecido por la Constitución y así evitar mantenernos al infinito en una incertidumbre jurídica. Esto es importante. Esto nos va a crear seguridad jurídica. Esto es un tema en que no pensaron nuestros constitucionalistas de la Constitución del 93, ni pensaron tampoco los que elaboraron el reglamento del Congreso. ¿Por qué? Porque finalmente, gracias, porque finalmente la realidad impone circunstancias. La realidad es más rica que la sola doctrina. Y esta es la realidad peruana. Necesitamos que el reglamento en estos aspectos se legisle. No esperemos que lleguemos a una nueva situación como esta en el próximo Parlamento.
Porque podríamos darse el caso que el próximo Parlamento nuevamente encuentre 4 o 5 grupos sumamente fraccionados. Y es más, parece que algunos grupos políticos van a seguir siendo los caballos de Troya de que siempre existen en el Parlamento. ¿Saben lo que es el caballo de Troya, no? Se utiliza solo para ingresar. Y una vez dentro, saqueo y hago todo lo que tengo que hacer, ¿no? Ese es el tema del país. Que siempre hay caballos de Troya que llevan a soldados que simplemente buscan después saquear. Entonces, esto tenemos que modificar ya. Esta es una tarea que deberíamos imponernos en los próximos 6 meses a nivel parlamentario, para que el nuevo Parlamento no tenga esos problemas. Sí. Los pedidos de información, este es un tema que insisto siempre. ¿Por qué? Somos tal vez un país privilegiado en nuestro país, pedidos de información. Porque en comparación con otros parlamentos, acaba de ganar la oposición en Venezuela. Y por primera vez, habiendo ganado, se supone que va a poner la mesa, va a poder realizar pedidos de información. Porque en otros países no tenemos la bendición que tienen los parlamentarios peruanos, que todos pueden hacer pedidos de información. No, se hacen a través de la mesa directiva. Y la mesa directiva dice qué pasa y qué no pasa. Como comprenderán, los pedidos de la oposición nunca se realizan. Otros parlamentos, los pedidos son ratificados en sesión plenaria, con votación. Nosotros acá, el parlamentario tiene la capacidad de libremente hacer pedidos de información. Pero ahí viene el tema. Cuando tenemos exceso de libertad, genera problemas. Porque muchos parlamentarios piden cosas que realmente muchos ministerios solamente tendrían que estar ocupados atendiendo sus pedidos de información. Y otros piden información que significa un gasto enorme para ciertos ministerios. Mucho recuerdo que una vez a un ministerio le hicieron un pedido de información y tuvo que llamar el ministro a ese congresista y decirle: congresista, ¿qué es lo que usted realmente necesita? Porque lo que usted me ha pedido, que era toda la información desde sus inicios de las tratativas del TLC con Estados Unidos. Todo, sí, todo. Significaba, ¿cuánto creen ustedes? 1 millón de folios. Porque significa cada una de las mesas de trabajo que se tienen para un TLC, las grabaciones con sus transcripciones y todo ello. Él quería todo. Ese era lo que le decían, todo. Entonces el gran problema en el Parlamento peruano son 2 cosas. Que no entendemos que el pedido de información es obtener información privilegiada, oportuna y de una fuente autorizada. 3 cosas importantísimas: información privilegiada, oportuna y de una fuente autorizada. ¿Por qué? Porque lo otro que le dijo el ministro es: señor, usted tiene todo lo de los TLCs en la página web y puede entrar a la página web y solicitar todo y imprimir toda la información. Pero eso es una información formal, pública. Él quería fedatear incluso la información. Fuente autorizada. Entonces, el mundo globalizado ha establecido que la información es poder. Ya no es poderoso aquel que puede tener muchos millones y 6 o 7 empresas de cualquier tipo, sino aquel que tiene conocimiento. Tendré para el menú, pero tengo conocimiento. El otro puede tener para ir a almorzar al barrio, pero con las justas podrá leer una hoja de 2 caras. Cualquier comparación es
Veo sonrisas por ahí, por algo será. El tema es que si lo que quiero es información para que se pueda realizar el check and balance, el balance de poderes, donde el Ejecutivo brinde la información que le permita al Parlamento realizar el equilibrio, el control de poderes, debemos nosotros en los parlamentos establecer procedimientos que permitan obtener del Ejecutivo información válida de los actos de las políticas que permitan cumplir su función de control político. Pero solamente pedir información, ¿qué tipo de información? ¿Cierto? Aquí viene el tema. Por eso es que les propongo que el reglamento, que tiene fuerza de ley, sea ratificado para cumplir su propósito de los pedidos de informe. Así la nueva fórmula legal debe permitir en el más breve plazo obtener información oportuna certificada, es decir, de calidad. Lo primero, breve plazo. ¿Por qué? ¿Cuántos días establece el reglamento para solicitar información actualmente? 15 días. ¿Cuántos días por la ley de simplificación de transparencia? 7 días. ¿Qué pasa si en los 15 días no me contestan? ¿Me mandarán siquiera una cartita pidiéndome un plazo adicional? Nada, simplemente mutis. ¿Y cuántos días tengo que darle yo sin que él me diga siquiera darle plazo? 7 días. ¿Qué sucede en la otra vereda, en la ley de transparencia? Es el funcionario público el que tiene que decirle al ciudadano: te pido que me otorgues un plazo adicional de 3 días, y te comunica que voy a solicitar un plazo adicional. Miren, total 10 días, total 21 días. ¿Qué pasa si a los 21 días al Parlamento no le contesta? A ver, ustedes que trabajan en eso, ¿qué pasa? Tengo que mandar mi cartita al presidente del Congreso para quejándome. No me han hecho caso, no me han contestado. Solicito que la presidencia oficie para que me hagan caso y que le reitere. Mandamos y mandan el oficio de reiteración. ¿Y le hacen caso? No. El consejo pasa al consejo directivo para que a eso ya pasó como 3 meses. El consejo directivo dice: mande a la comisión correspondiente para que cite al ministro por qué no han brindado la información. Mientras llega a la comisión dice: bueno, vamos a programar al ministro para dentro de 15 días. Antes de 15 días te mandan una cartita diciéndote: la información que has solicitado se está remitiendo en el más breve plazo. Solicitamos que, por ser ampulosa la información, se nos brinde 10 días más. Mientras tanto terminó la legislatura, se acabó el problema. ¿Qué pasa con transparencia? Con la ley de transparencia. ¿Se puede hacer eso? Siente la misma. No le he puesto. Cierra esa cabeza. ¿Qué pasa? Con la ley de transparencia, cada ministerio tiene que designar a un funcionario responsable de brindar información. Si ese funcionario no cumple con brindar la información, tiene responsabilidades administrativas y penales. Lo cual no sucede con nosotros, que somos el primer poder del Estado. Entonces necesitamos urgente modificar los plazos y ponerle dientes a este instrumento. ¿Por qué es que el ciudadano? Hay congresistas que ya no están pidiendo como congresistas, están pidiendo así que su asesor
pida por la ley de transparencia. Es más rápido y más eficaz. Entonces, ¿este instrumento nos está sirviendo? Lo otro ya es responsabilidad nuestra, establecer precisiones cómo se deben pedir las informaciones. Yo creo que el reglamento debe decir eso. No podemos pedir información al infinito. Quiero informe sobre la adquisición de los aviones Mirage. Si me envían todo. Oiga, señor, quiero la negociación de gobierno a gobierno y el acta que se firmó. Punto, no me interesa el resto. Te van a mandar hasta los pasajes de avión de la comisión que se fue. Y una ayuda informativa. No sabemos pedir porque no hemos trabajado en la administración pública. O ni siquiera hemos sido abogados callejeros, como digo yo. Ni siquiera hemos sido abogados litigantes. Ni siquiera hemos visto la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado y saber cuáles son las etapas del procedimiento de adquisiciones y cuál es la etapa álgida o crucial en el proceso de adquisiciones. Yo no necesito todo el proceso, yo necesito 4 o 5 cosas puntuales de un proceso de adquisiciones para saber si el proceso se hizo bien o se hizo mal. Y una ayuda informativa que te la debe hacer la institución. Yo necesito, ¿quién fue la unidad que pidió las ambulancias? ¿Quién pidió? Y que me alcance sus términos de referencia. Y luego pasan de las bases. Si los términos de la referencia no coinciden con las bases, el comité de bases dice, oye, primito, ven, tú, ven. De frente, ¿por qué me cambiaste los términos de referencia? Pero si no pido así, pido, mándame todo el procedimiento, todo lo actuado sobre la compra de las ambulancias, voy a tener 4 cajas con más de 4.000 o 5.000 folios, lee pues. Así es simple. Por eso es que tenemos que entrenar y poner de alguna manera mecanismos en el reglamento que establezcan precisiones de cómo pedir las cosas. Y esto es en todo en la vida, ¿no? Alguien alguna vez me dijo, es que no subiste pedir porque yo iba a dar todo. C. Que se establezcan mecanismos de sanción en caso de incumplimiento para otorgar la información, evitando los plazos dilatorios, máxime si se cuenta con el marco constitucional del artículo 94 de la Constitución Política. Es una norma de desarrollo que puede sancionar. Solo así podremos cumplir el principio de oportunidad del control parlamentario para el tema este. Entonces tenemos ahí ya 2 modificaciones planteadas. 1 para la investidura, 2 para los pedidos de información. Y ojo, que pedidos de información casi podríamos decir que es el 80% del trabajo parlamentario. Comisiones. ¿Cuántos proyectos de ley hay que pasan meses y no llegan los pedidos de información sobre los proyectos de ley? Y justo cuando ya el día que estás dictaminando, llega el informe del MEF. Negativo, como siempre. Y además, ni siquiera llegó formalmente, lo tienen los congresistas del oficialismo. Entonces, tenemos que ver urgente este mecanismo. Siempre. Regresa, por favor. No, esa es la propuesta. La instrumentalización en el reglamento ya es otra cosa. Significa que la Comisión de Constitución, a la cual hemos estado vedados
casi todos los secretarios técnicos durante estos 5 años, que es la llamada a reformar el reglamento del Congreso, establezca una comisión que elabore una modificación para el reglamento. Mi propuesta es en general así, pero en plazos considero que debería ser 5 y 3 días. 5 días para contestar. Pero, la pita no se puede jalar de un solo lado, tiene que jalarse de 2 lados. Pero el Parlamento debería poner en el reglamento también que los pedidos de información deberán ser puntuales y pidiendo y solicitando además una hoja informativa sobre el procedimiento del tema. ¿Qué es lo que no hacen? Miren, repito, el tema ambulancias. Solicito la información de las ambulancias, te mandan las 20 cajas. Nada más. Y el oficio arriba. Pero si usted les pide una hoja informativa de todo el procedimiento, si usted tiene la hoja informativa del procedimiento, eso debería ser el primer detalle a pedir. Usted va a tener qué procesos, qué mecanismos, qué establecieron. Y sobre esa hoja informativa ya puede pedir cosas puntuales. Algo que no se hace. La mayoría de ministerios ya tramposamente, como no lo pediste, te manda solo lo actuado, como el oficio, cumplo con remitir todo lo solicitado por su despacho, punto. Estoy a su disposición. ¿Un resumen ejecutivo de todo el procedimiento? No. Entonces, hay que cranear muy bonito la redacción ya, como debería ser un equipo, de la modificación del reglamento, con plazos cortos, 5 o 3 días, creo que es suficiente. Otra de las cosas que debería explorarse es, ya no podemos seguir en la industria del papel. Deberíamos crear también, no lo he puesto ahí, pero deberíamos crear un mecanismo electrónico para recoger esta información. Por ejemplo, uno de los ministerios que tiene digitalizado todo era, no sé si seguirá, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Usted presentaba un documento al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y le da un código a la hora de su sello, no el clásico sello con su número, no, un código. Usted entraba a la computadora y podía ver por qué oficinas iba su trámite administrativo e incluso la resolución que se había emitido o el documento que se había avisado en cada instancia. Eso no lo he hecho en seguimiento, no puedo decir si se ha parado o no, pero significó un adelanto. ¿Por qué? Porque tenemos que ir ya hacia la digitalización de documentos. En el mismo Congreso, ¿cuánto tiempo perdemos con los documentos? No tenemos sistematizado, y a pesar de que tenemos la posibilidad material. ¿Por qué? No hay oficina que no tenga una fotocopiadora digitalizadora que te envía el documento a tu correo electrónico y lo puedes enviar. Pero eso pasa también por otro documento, que es la firma electrónica, que ya sería una segunda fase. Pero creo que podríamos incluso intentar en el reglamento del Congreso la posibilidad de señalar que la petición debería hacerse en vía electrónica y que cada entidad pública debería señalar así como hay un funcionario responsable de la administración pública, un funcionario de recibir los pedidos electrónicos del Parlamento. ¿Saben cuántos días ganaríamos? Yo lo he contabilizado. Ganaríamos 3 días. Bien, en la práctica, hago mi oficio. Busco al congresista para que firme el congresista. Mediodía más o menos ya. Le ponen el sobre, le ponen el papelito del membrete y todo. Va a trámite. Te lo recibe trámite.
¿Ese día sale el documento? No. Trámite lo procesa, lo registra y toda la cosa. Al día siguiente está en el orden de los paquetes que van a salir por los motorizados. Con suerte puede salir ese segundo día. Normalmente sale al tercer día de acuerdo al orden de prioridad. 3 días para que salga un documento del Parlamento. Ahí nomás estamos 3 días. Un documento electrónico firmado por el presidente, enviado a correo electrónico de una persona en el ministerio. ¿Tenemos o no coordinadores parlamentarios? ¿Y para qué los tenemos? ¿Para que estén fastidiándonos? Hoy el ministro dice que esto no salga. Vaya a su correo electrónico por oficio. Ahí está. Certificación, se imprime, se guarda. Señores, ganaríamos cantidad de tiempo. Ahí no me están ganando 3 días. Pero veamos qué pasa en el próximo. Pero eso tiene que enfocarse en una nueva reforma de los pedidos de información. Y hay otras cosas más que no les pongo porque ya, bueno, algo tengo que guardarme para presentarme yo también. Siguiente. Disculpe, un comentario. Pablo. Usted señaló unos minutos en relación a los pedidos que salen del Congreso relacionados con los pedidos de ley, que los ha considerado como pedidos de información. Sin embargo, en el Ejecutivo y en el propio reglamento que señalan como pedidos de opinión técnica, tienen un procedimiento totalmente distinto a los pedidos de información. Es más, no se consideran los plazos para dar respuesta a los pedidos de opinión técnica, más sí a los pedidos propiamente de información que lo puede solicitar cualquiera uno de los 130. ¿Y cuáles serían los plazos para ti de los pedidos de opinión técnica? Cuando pides opinión técnica respecto del proyecto de ley, no hay plazo para atender y dar respuesta. Me parece buena tu intervención, porque esa es prácticamente la lectura desde la perspectiva del Ejecutivo. Pero Lo que pasa es que no hay una... Termina. Si me permite terminar la idea. Porque inclusive los pedidos de opinión técnica es una prerrogativa solo de los presidentes de las comisiones ordinarias, no de cualquier otro congresista que integra la comisión, tiene que ser solo el presidente, ¿no? Entonces, yo hice la consulta en algún momento cuando hubo un curso en el mercado otorgado por el centro, y en ese entonces el ponente me dio la respuesta que yo le estoy comentando, ¿no? Quisiera saber en todo caso cuál es su opinión. Empecé diciendo, llegaba un poquito tarde, de que el problema de los instrumentos, mecanismos y todo es porque el reglamento no tiene un tratamiento uniforme. No es como el Código Civil, que hay o el Código Procesal Civil, una uniformidad de términos a utilizar. El gran problema de nuestro reglamento es que los términos los confunden. A veces les llama mecanismos, a veces les llama instrumentos, a veces les cambia. E incluso en algunos otros casos no los desarrolla. Y en otro tema es de que no realizamos una interpretación sistemática del reglamento. Parecemos casi pastores evangélicos interpretando la Biblia. Solo leemos el Antiguo y no leemos el Nuevo Testamento. Y hay que hacer una interpretación integral. Es como cuando alguien, y eso les digo una experiencia real, me llamó a su despacho un eminente congresista y me dijo que cómo es que no había pasado su comisión investigadora, si es que ¿por qué? No fue así, sino ¿por qué esa comisión investigadora tenía que votarse con menos, la admisión, con menos votos, cuando él leía el reglamento y decía toda moción se requiere la mitad más uno del número de congresistas? Encuentren ustedes, hay un artículo del reglamento que dice que toda moción se aprueba con la mitad más uno de... Ese es el artículo genérico. El artículo específico
que no requiere de la mitad más uno, requiere una votación menor. Y requiere una votación menor, ¿por qué? Por el principio de las minorías. El control político es un derecho de las minorías. Ese mismo esquema te lo traslado. ¿Qué artículos se utilizan en un pedido de información? Y me dice, ¿qué artículo se utiliza en los pedidos de información? Artículo 97 y 93 de la Constitución y 97 del reglamento. ¿Sí o no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? La denominación que le ha dado, porque vuelvo a repetir, no hay una unificación de términos, no desnaturaliza que sea un pedido de información lo que hacen las comisiones. Esa es. Doctor, pero yo en la misma línea del joven, en una comisión hay dos plazos: pedido de opinión, trabajo proyecto y pedido de información. Entonces, dentro de su estudio de usted, que investiga siempre de esta comisión, debería entonces en el reglamento clasificar como de otra naturaleza, pero todos bajo la égida de pedidos de información. ¿Cuál es tu marco constitucional? ¿Hay un marco constitucional para los pedidos de opinión? ¿Cuál es el único marco constitucional que tenemos? Nada más. Ese es el marco constitucional que tienes. No tendrías ni marco constitucional para hacer lo otro. Lo que pasa es que por ser exquisitamente técnico le hemos puesto informe técnico. Pero es un pedido de informaciones. Y lo peor, que si lo que hemos querido diferenciar, no le han puesto plazo. Sin embargo, ¿cuáles son los plazos que en la práctica aplicamos? Para reiterar, ¿cuántos días esperas? Los 15 días que establece el reglamento. Puedes reiterar a los 15 días porque es lo que te establece el reglamento. No hay otro plazo en el reglamento. Ese es el tema. O sea, como te decía, empecé diciendo que el gran problema de nuestro reglamento es que no solamente estas instituciones requieren revisarse, es revisar todo el reglamento y darle uniformidad de criterios. Ese es el problema. Que no hay una uniformidad ni de términos en el reglamento. Sí, bueno, efectivamente, en todo caso hay un vacío ahí en el reglamento que para determinar si los pedidos de opinión están dentro del pedido de información y en consecuencia el ejecutivo estaría obligado a responder en los 15 días o en el reiterativo en los 7. Inclusive, en el área del despacho parlamentario de acá del Congreso es, digamos, para la redundancia, el área donde se encarga exclusivamente de hacer el seguimiento a las peticiones del Ejecutivo respecto a los pedidos de información, no consideran los pedidos de opinión. En sus reportes, en su seguimiento, ellos no consideran los pedidos de opinión de los presidentes de comisión como pendientes o atendidos por parte del Ejecutivo. O sea, solo para ellos el pedido de información propiamente lo que se refiere a data o a información sobre temas coyunturales. Y ese es otro de los grandes problemas, y te voy a decir por qué. Porque ese es el mal del Congreso actual. Yo les disculpen que aquí salga un tema muy... El gran problema del Parlamento es que muchos de los funcionarios no han trabajado en la parte parlamentaria. Llegan a ser jefes de determinadas áreas y nunca han vivido un día siquiera lo que es trabajar en comisiones. No conocen el negocio. Entonces, es ridículo pensar que no hay un plazo. ¿Qué es lo más importante para el Parlamento, aparte del control político? ¿Cuál es lo siguiente más importante? Legislar. ¿Estarías aceptando de que no tienes instrumentos para legislar? Es una mala práctica. Y muy bien que me has dicho, porque voy a comenzar a averiguar a eso,
y voy a escribir algo sobre eso, porque deberían hacerlo. Yo he sacado data de ellos, de información que no atienden, y me llega los oficios de pedidos de información de los congresistas. Pero el tema es cierto, ¿cuántos informes no se atienden en las comisiones? Pero este es muy preocupante porque la palabra información es muy general, muy genérica. En cambio, cuando uno hace un pedido de opinión, Es algo concreto. es técnico y legal. O sea, es todo concreto. Es muy preocupante lo que está pasando. Y una interpretación muy sesgada. En el mejor de los casos, si quisiéramos diferenciarlo, deberíamos darle a los pedidos de información un plazo y a los pedidos para informe técnico de proyectos otro plazo, pero debidamente establecido en el reglamento. Me ha parecido interesante la intervención del colega, sobre todo porque ha abierto los puntos de vista sobre un tema que a uno siempre le preocupa cuando trabaja en comisiones, sobre todo. Yo quisiera aportar mi grano de arena con usted, ya que usted es el que va a sistematizar la información y hacer la propuesta en su debido momento. No, yo soy un académico que hago, pero cuando tenga la oportunidad. No, para mí, porque yo lo considero a usted pertinente para sistematizar. El reglamento del Congreso establece también un plazo perentorio para elaboración, para predictaminación de proyectos de ley. Y eso no lo estamos olvidando. Claro. Quiere decir que por extensión lógica debe haber también una perentoriedad para la respuesta de los pedidos de opinión. Ergo, yo considero que es no muy relevante hacer la disquisición entre pedido de opinión y pedido de información. Ambos deben regirse por plazos perentorios, porque para un caso el ciudadano representado requiere una información determinada. Y para el otro caso de opinión, la comisión, el equipo técnico requiere de esa opinión para presentar ante el pleno de la comisión respectiva el predictamen. Es más, estoy poniéndome a pensar más. Un proyecto de ley sobre temas tributarios necesariamente requiere que se haya solicitado la opinión del Ministerio de Economía. No, la Constitución no dice debe tener opiniones, pero no dice si positiva o negativa, que es un error que a veces se piensa. No, el MEF ya puso en contra, no. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos un plazo de 30 días. Entonces, ¿cómo dictaminamos si no recibimos opinión del Ejecutivo? Entonces, deberíamos necesariamente tener un tema. Por eso es que vuelvo a repetir, ¿cuál es el único gorro constitucional, el único mandato constitucional que tenemos? ¿Alguien tiene una Constitución a la mano? Artículo 93 de la Constitución. Perdón, 97 de la Constitución. 97. Acá está, 96. Cualquier representante del Congreso puede pedir a los ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, a todos los altos funcionarios del Estado, los informes que estime conveniente. El pedido se hace por escrito y de acuerdo con el reglamento del Congreso. La falta de respuesta dará lugar a responsabilidades de ley. No hay otra cosa. Artículo 96 de la Constitución. Doctor, disculpe, pero es cualquier congresista. Cualquier congresista. Incluye los 130. Incluye los 130. Pero los pedidos de opinión, los pedidos de proyecto de ley, la solicitud de información. Pero eso no lo deja de convertir en un congresista. No, está bien. Entonces, yo te pregunto, y con tu misma lógica, si como presidente de comisión le digo al ministro, ¿sabes qué? No me consideres presidente de comisión, considérame congresista y te hago un pedido de información.
para este proyecto de ley? Entonces, ¿cómo queda? ¿Le debe o no le debe contestar? Pero si lo interpretamos de otra manera y un congresista X, sin ser presidente, podría solicitar a un ministro un pedido con un proyecto de Claro, ley. claro. Claro, no tiene ningún límite. Hay congresistas que lo han hecho. E incluso hay congresistas, te comento, te puedo dar el tema específico. ¿Cómo se llaman estos aparatos modernos que están de moda? Los drones. Kenji Fujimori tiene un proyecto sobre los drones. Ha pedido a los diversos ministerios, antes de elaborar incluso el proyecto de ley y después de elaborar, pedido su opinión. Me llegó el proyecto y a los 2 días que le llegó el proyecto me alcanzó las opiniones que ya las tenía. ¿Cómo quedamos entonces con tu interpretación ahí? El tema es, y empecé diciéndoles, el Congreso peruano tiene una gran ventaja. Todos los congresistas están investidos de ese poder. Lo que pasa es que nosotros hemos hecho una mezcla de todo. Hay parlamentos donde no pueden hacerlo. Tienen que ir por la Cámara, cuando son cámaras diferentes, o por la mesa directiva. Y la mesa directiva es la que aprueba si procede o no estos pedidos. Caso Venezuela. Ya se imaginan que Cabello nunca autorizó pedidos de información. Pero entonces ahí tiene la potestad de los presidentes de comisiones que se utilizaban para pedir informes. Entonces es un tema que el único órgano constitucional que tenemos es el artículo 96. Dígame otro artículo que exista para que diferencie. Vale. E incluso cuando pides tu pedido de información, ¿qué artículo señalas? Ese. Porque no tienes otro. No tienes otro. Estación de preguntas. Cambiemos de tema. La estación de preguntas, esta institución copiada de España, muy caracterizada del régimen parlamentarista, establecida en el reglamento en el artículo 85. ¿Qué características posee la estación de preguntas? Cada congresista puede formular una pregunta al gobierno una vez al mes. Dice, cada congresista. Y de alguna u otra manera el reglamento establecía que podía ser una vez al mes, lo que significaba que debía haber estación de preguntas una vez al mes. ¿Y saben por qué dice una vez al mes? Vuelvo a repetir, somos copiadores pero de los males. España, donde se practica la estación de preguntas, se realiza la primera semana del mes. Y solo es el jefe de gobierno con el jefe de la bancada opositora. Tuve la suerte, y siempre recalco, de estar cuando Zapatero era primer ministro y Rajoy era el que encabezaba la oposición. Una sola pregunta, ping pong, se acabó la fiesta. En 10 minutos tú mirabas una fiesta democrática espectacular. La pregunta era leída por el relator. El primer ministro respondía en 5 minutos, repregunta o réplica en 3, respuesta en 2. Se acabó la fiesta. Pero en vez de hacerlo por jefes de bancada, ¿qué hicimos en el Perú? Cada uno de los congresistas, 130. Las preguntas se entregan, acá en el Perú se entregan a Oficialía Mayor cada 4 días antes de la sesión, son remitidas al presidente del Consejo de Ministros, 72 horas antes para dar la respuesta. La pregunta debe referirse a un solo hecho de carácter público y no ser leída en no más de 1 minuto. No puede ser de interés personal ni de índole jurídica. El ministro debe responder en un máximo de 3 minutos y después de 3 minutos el congresista puede repreguntar en 1 minuto y la respuesta en este caso no debe exceder de 2
es el sistema que establece el Perú. Siguiente. Miren si se ha practicado esto o no en el Perú. Del 2001 al 2006, solamente en 5 años, hubieron 7 estaciones de preguntas. Miren la cantidad de preguntas que hubieron en cada estación de preguntas. 82, 74, 69, 56, 71, 68, 51. En el periodo 2006-2011, solo 4. Miren la cantidad de preguntas. Del 2011 al 2016. Y eso es a julio del 2015. Yo sé que prácticamente vamos a terminar, salvo que haya en la próxima legislatura una más, vamos a terminar con 2 en un quinquenio. La pregunta entonces ¿es una institución que se ha adaptado al parlamentarismo peruano, al sistema del Congreso peruano? ¿Sirve para los intereses parlamentarios peruanos? Las estadísticas son claras. ¿Pero por qué es esto? En primer lugar, porque hemos cometido un gran error. Todos pueden preguntar. Cantidad de preguntas. 2, existen entre nuestros parlamentarios, entre nuestra clase política, la capacidad para hacer la anterior, por favor, para hacer la réplica en tan corto tiempo por parte del Parlamento. No, pero debería. No hay. Y por parte del Ejecutivo, ¿existen ministros capaces de sintetizar su pensamiento en esa cantidad de tiempo? Y peor, cada vez que escucho, a veces me dicen que soy muy pro-americano, pero lo bueno hay que aprenderlo y imitarlo. O sea, los americanos dicen que el latinoamericano en general tiene un discurso checklisting. ¿Saben por qué es checklisting? Yo hubiera empezado: agradezco al director, agradezco al oficial mayor, agradezco al presidente del Congreso, agradezco a la amiga, agradezco al nativo, agradezco a cada uno de ustedes. Media hora. Y bueno, he venido y espero que la pasen bien, gracias. Hablé 35 minutos, media hora saludando, enumerando a cada uno de los funcionarios, 3 minutos para decirles hola. Ese es el clásico discurso peruano. Miren cualquier, y todavía le llamamos sesión solemne, ¿no? Eso no nos da agilidad mental para el pensamiento. Nuestro pensamiento tiene que ser ágil. Y eso es lo que busca la estación de preguntas. Y eso es lo que vi en España. Una agilidad mental increíble, de respuestas muy punzañosas y réplicas muy punzañosas también, pero con elegancia, muy rápido. ¿Cuántos parlamentarios y miembros del Ejecutivo podrían hacerlo en el Perú? 2, 3, y dejo de contar. Siguiente. Y siguiente. Entonces, ¿qué nos queda? El procedimiento actual no se cumple. La estación de preguntas no resulta un mecanismo de apoyo para el trabajo de los congresistas. Por otro lado, tampoco sirve para lograr un acercamiento útil y dinámico entre ministros y congresistas. Propongo retirarla de nuestro ordenamiento legal, por no ajustarse a nuestra realidad. Pero como eso es drástico, y en el Perú lo drástico no se da, entonces hay que adecuarnos, ¿no? Tampoco podemos ser necios. Si quieren mantenerla, hay que cambiar. ¿Y cómo hay que cambiar? Que las preguntas sean una por bancada,
y bimensual. Y por decir bimensual, porque en un primer momento pensé que podría hacerse una por semestre o una por legislatura. Pero de pasar al mandato que es una por mes a que no se ha hecho ni siquiera una por legislatura, imagínense, en 5 años vamos 2, ni siquiera una por legislatura se ha hecho. Y una sesión plenaria especial, y la réplica esté a cargo de los voceros de cada bancada. Descartar a todo el mundo, solamente voceros, señores, voceros, rápidamente. Y así sí podríamos tocar temas puntuales. Claro que lamentablemente nosotros empezamos este quinquenio con 5 bancadas y ahora tenemos 9, creo, ¿no? Entonces, imagínense, tampoco no es tan viable ya tener 9 para estación de preguntas. Deberíamos lograr lo que hace España, ¿no? Uno, se acabó la historia. Hasta aquí me pidieron que lo haga hasta las 11 de la mañana, me faltan 3 minutos. Siguiente, creo que en la lámina final, sí. Simplemente recordarles esto que debe servir de esquema para cualquier revisión, modernización, innovación, actualización de nuestro reglamento del Congreso. No olvidar nunca que el Parlamento es indispensable no solo por lo que hace, sino por lo que hace hacer o impide hacer a los gobernantes. O sea, el Parlamento obliga a hacer, impide hacer, que es importantísimo. Por el solo hecho de existir un Parlamento, condiciona el poder. Esto es lo más trascendental que puedo rescatar de Giovanni Sartori como una frase fundamental. ¿Alguna pregunta antes de dar por concluido esta parte? Me hubiera gustado, como repito, tenía programado, pero ya hemos programado para el próximo año, seguir desarrollando cada una de las otras instituciones, qué es lo que tenemos que arreglar. Porque nuestro reglamento ya no puede continuar así. Y seguimos cometiendo errores y seguimos utilizando analógicamente algunas instituciones que han sido hechas única y exclusivamente para el Pleno en comisiones. Por ejemplo, un tema que siempre da que dudar: cómo medir el quórum en comisiones. Dicen, sí, la mitad más 1, punto, se acabó, perfecto. ¿Y licencias? Ha llegado circunstancias donde de 15 miembros, 7 son licencias. Entonces quiere decir que mi quórum va a ser la mitad más 7 más 1, que sea con 4 hago quórum. No es válido. ¿Por qué? Porque se debe aplicar por analogía lo que se establece para el reglamento, para el Pleno. ¿Qué dice el Pleno? Que solamente se debe aceptar el 20% de las licencias. Entonces, y ahí viene el tema, que los congresistas dicen, no me vas a aceptar mi licencia. Un momentito, hay una diferencia casi que le hemos hecho de convención. Es para el quórum, pero no para el efecto de la licencia. Es decir, el congresista goza de la licencia, pero para efecto del quórum solamente se cuenta el 20% de las licencias. Lo que hace que mi quórum siempre sea 7. Entonces 7, teniendo 7, voy a tener que necesito de los 7 que vengan que no tienen licencia, lo cual es casi imposible. Entonces hay cosas ahí que también tenemos que manejar. Se compraron sistemas de votación y audio para comisiones y no se utilizan. ¿Por qué? No se utilizan, ¿por qué? No porque no se quiera, sino porque los parlamentarios no están acostumbrados a votar electrónicamente en comisiones, hay que acostumbrarlos.
En la Comisión de Ciencia, cuando estuve anteriormente, lo estuve en Agraria, sí lo hicimos. Asistencia electrónica y votación electrónica. Eran pocos, eran 10 nada más, pero se acostumbraron. Además, yo les dije que si querían ser científicos tenían que aceptar la tecnología. Entonces, por tienes que darles por su lado, hacerlos sentir Einstein, aunque no pasen de Sofocleto. Pero una, Sí. oh, si puedo, una consulta, y en todo caso no se puede tener en cuenta el hecho de planificar el tema del quórum en función a las licencias, en función a los, ¿cómo podría decir esto? A los tiempos, es decir, si hay, un congresista tiene que pedir una licencia, por decir, con un mes de anticipación, por decir, o con 15 días, no puede ser que faltando un día, faltando 2 días pidan las licencias. Ese es un tema que tenemos que modificar en el Ahí reglamento. está todo. Hay cosas que realmente, si ustedes leen en Chile, hay diversas denominaciones para los proyectos del Ejecutivo. Acá casi todos los proyectos del Ejecutivo vienen con carácter de urgente, ¿no es cierto? ¿Se respeta el carácter de urgente? No, no se respeta. Chile tiene 3 denominaciones: urgente, muy urgente, excepcional. Y se cumplen los plazos mandatoriamente. ¿Pero por qué? Porque tampoco mandan cualquier tontería con calidad de urgente. Acá, revisen, ¿cuántos proyectos del Ejecutivo tienen la calidad de urgente? Casi todos. Es un abuso de término. Y el tratamiento que deberían tener. Pues hay varias cosas. Nuestro reglamento necesita una revisión total. Hay una ingeniería constitucional y parlamentaria que hacer fuerte, pero hay mucho interés por mantener el status quo, porque en río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, otro tema. Me están llegando proyectos de ley para derogar decretos legislativos, que es lícito, ¿eh? Es constitucional. La pregunta es, ¿no se supone que los decretos legislativos recién emitidos por el Ejecutivo van a una comisión especial para ver su constitucionalidad? Así es, por mandato constitucional. Pero ¿qué tratativa le damos a los decretos legislativos? Dentro del seno de la Comisión de Constitución se forma un grupo de evaluación de decretos legislativos. El problema es que este grupo que se forma dentro de la Comisión no tiene ningún apoyo logístico. Y si tiene apoyo logístico, no hay gente especializada que sepa analizar, ese es el otro problema en el Parlamento, que se entiende por constitucionalidad de decretos legislativos. Aquí nomás yo comenzaría a preguntar, ¿qué entendemos por constitucionalidad de los decretos legislativos? ¿Qué se debería revisar en una constitucionalidad de los decretos legislativos? Entonces, todas esas cosas deben estar bien establecidas en el reglamento. Se acaba de hablar de el decreto supremo, porque por decreto supremo se establecen los estados de emergencia. ¿No es así? Artículo 89, 90, 91 del reglamento. Decretos legislativos, comisiones investigadoras, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados ejecutivos y los decretos supremos de estado de excepcionalidad. Que, ojo, el Ejecutivo cumple, manda con un oficio, está obligado a mandar al día siguiente que emite el decreto supremo de emergencia, con un oficio envía al Parlamento para que verifique. Lo envía. ¿Pero a dónde va? Llega a oficialía dice mándenlo a la Comisión de Defensa. La Comisión de Defensa lo tiene un archivador y ahí lo coloca. ¿Existe algún procedimiento en el Parlamento? Ninguno.
Ni siquiera una estadística guardamos. Y aquí les comento algo. Cuando llegó este gobierno, llegó con la teoría, bueno, trajo los 4 grandes complejos de la administración pública. ¿Saben cuáles son los 4 grandes complejos de la administración pública? Eso es mi autoría. Complejo de Adán, complejo de tierra arrasada, el complejo de Luis XIV, el rey soy yo, el Estado soy yo, ¿ya? Y el complejo de genialidad. 4 complejos grandes que trajo. Complejo de Adán, conmigo se inicia el mundo. Antes no existía, yo a partir de ahora se inicia. Tierra arrasada, para que se inicie el mundo conmigo tengo que arrasar con todo lo anterior y botar a todo lo anterior porque no sirve. ¿Ya? Complejo del Estado soy yo, aquí mando yo, se acabó, no hay más. El último complejo de genialidad, porque nosotros tenemos la verdad. ¿Qué pasó? En el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Justicia votaron a 2 personas claves que tenían más de 20 años llevando y sistematizando los estados de emergencia del país. Votaron entre toda la gente que votaron, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el Perú, ¿qué son estados de emergencia? ¿Qué dice la Constitución? Son estados de excepcionalidad que deben darse por un tiempo perentorio. En el Perú hay lugares en el territorio peruano donde han estado en estado de emergencia más de 10 o 15 años. Y estado de emergencia tras estado de emergencia se van renovando. Hay zonas de Ayacucho, las zonas del Bray. ¿Qué pasó? Que como no hubo nadie que hiciera el seguimiento, llegó el gobierno y se venció el plazo del estado de emergencia. Y las fuerzas policiales y el ejército siguió actuando como si hubiera estado de emergencia, como si hubiera decreto supremo de autorización. Después de 30 o 45 días se dieron cuenta y recién emitieron los decretos supremos. La pregunta es, ¿qué cosas sucedieron en esos 30 o 45 días en que las Fuerzas Armadas y policiales actuaron como si estuvieran en estado de emergencia cuando no había norma autorizativa? Ese es un temita que en algún momento va a poder originar temas de violación de derechos humanos. Pero el fondo es ese. ¿Qué secuencia, qué tratamiento tenemos de los estados de emergencia en la Constitución, en el reglamento? La Constitución dice que deben dar cuenta al Parlamento para su control. ¿Tenemos un reglamento? No tenemos. El reglamento no dice nada. Dice siquiera en decretos de urgencia, dice decretos legislativos, dice tratados ejecutivos. Que no se cumplen es otra cosa, pero por lo menos lo dice. Decretos supremos ni siquiera lo dice. Ya ese es el colmo de los colmos. Y podría seguir así hablando de nuestro reglamento, pero todo tiene su final, como dice la salsa, y espero haberlos motivado el día de hoy en algo de las inquietudes. Mi correo es jchirinos. Si alguien tiene alguna otra inquietud o alguna otro de estos temas, me pasa la idea y conversamos al respecto en otra oportunidad. Por mi parte, muchísimas gracias. Si les gustó, repliquen, y si no, no lo cuenten a nadie.